estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Como les mencionaba, yo ya estoy con invitada en estudio. Hace mucho tiempo que no me venía a ver, pero siempre vuelven y por supuesto para hablar de temas tan relevantes, porque estoy con Sofía Olave, que es autora del segundo libro, que es Baúl de los Sentimientos. Nosotros hablamos en su momento del Baúl de las Emociones, que vamos a estar recordando, y como decía, ella es psicóloga talquina, y el día de hoy nos quiere deleitar con esta obra. Vamos a estar recordando un poco su historia, recordando también lo que fue su primer tomo del Baúl de las Emociones, y por supuesto viendo cómo se fue forjando en esta historia para llegar al Baúl de los Sentimientos. Así que me voy a girar un poquito para darle la bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muy bien, gracias Francisca, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Sofía, como yo te mencionaba, nosotros nos conocimos por el Baúl de las Emociones, sí, pero yo quiero que hablemos un poquito. Yo mencioné que tú eras psicóloga, hablemos un poco de tu trabajo y cómo fuiste ya embarcándote en esta aventura. Mira, yo soy psicóloga de la salud, ya soy terapeuta familiar, pero en realidad desde que mi hija nació, siempre el tema de los cuentos me llamó mucho la atención. Ya el tema de los cuentos más terapéuticos que abordaran aspectos de la vida en general, sobre todo de salud mental. Entonces de a poquito me fui como embarcando un poquito más al lado de la literatura, pero siempre desde la clínica, y fue más o menos por la pandemia que yo creo que me embarqué mucho más a la literatura infantil. He trabajado con adultos, adolescentes, también con niños, pero la literatura infantil me llamaba mucho la atención y desde muy chica siempre quise crear libros, novelas en general, pero llegar a los cuentos terapéuticos fue como un viaje que me dio la posibilidad de la pandemia en realidad. Ahí llegué como a los cuentos más terapéuticos. Ya, o sea, la pandemia fue como el puntapié para que tú tuvieras quizás más espacio para realizarlo, claro, o también porque a ti como a nivel familiar o emocional también te afectó un poco más y estabas buscando también una forma como de autoayuda y de ayudar a tu familia. Sí, fue como una mezcla de varias cosas. Fue una que yo sentía que tenía más tiempo porque si bien trabajaba, atendía online, también tuve más posibilidad de tener más tiempo en la casa. Claro. Y obviamente mi hija en ese momento tenía más o menos 5 años, entonces yo veía que muchas cosas le estaban afectando en ese momento. Tenía que lidiar con ciertas emociones que yo pensaba, a lo mejor estas emociones también se están repitiendo en otras casas. Entonces, ¿cómo poder ayudar al público infantil que está adentro de sus casas, encerrado, sin poder contactarse con otros niños, teniendo 5 o 6 años, ya no pueden ir a la plaza de la esquina, sino que tienen que estar jugando adentro de sus casas? ¿Cómo lo hago? Y así, de esa manera, comencé de alguna manera con mi hija, primero, a crear unos cuentos, ponerle música, hacer cuentacuentos. Y desde ahí me fui dando cuenta que esos mismos cuentos tenían la misma línea, las emociones. Entonces ahí dije, igual podría ser una buena idea empezar a elaborar un libro que siguiera esa línea. Y ahí nació el Baúl de las Emociones. Claro, ahí nació el Baúl de las Emociones, más que nada como para poder sostener de alguna manera a los niños en ese periodo tan complejo, poder hablar cómo puedo lidiar con las emociones, cómo puedo lidiar con un sentimiento que a lo mejor es nuevo y que no sentí antes, porque obviamente no ver a sus familiares por mucho tiempo, no ver a sus abuelos, a los amigos, era súper difícil. Ni siquiera nosotros los adultos sabíamos cómo lidiar con eso. Entonces, ¿de qué manera podíamos trabajar con ellos? Y creo que una de las mejores formas de trabajar con niños es a través de cuentos, porque muchas veces nos cuesta mucho hablar, incluso a los adultos nos cuesta mucho poner en palabras lo que sentimos, y a través de los cuentos yo puedo de alguna manera llevarlos a otra historia parecida donde ellos se puedan identificar con esa historia, porque a lo mejor el protagonista está pasando algo parecido a él, y es ahí donde se vuelve un aprendizaje significativo para el niño, donde va a poder sentirse identificado con esa historia y con su vida. Oye, qué impactante es el tema, y diste en el punto, bien algo en la clave. El tema de que a veces a los adultos nos cuesta expresarnos, y la pandemia fue algo que nos pilló mal parado a todos. No sabíamos, había miedo, incertidumbre, pero a los niños era peor porque ellos no sabían qué estaba pasando, y uno cómo les explicaba también que no podían salir, que como decías tú, no podían ver a sus abuelos, a sus amigos, a sus primos, etcétera. Entonces, claro, es increíble cómo también los cuentos fueron canalizando en ese sentido. Y tú te fuiste dando cuenta que esta técnica fue funcionando con tu hija, y de ahí seguiste también por esta línea, ¿cierto? Claro, que después yo empecé a publicar algunos cuentos en Instagram, como cuentacuentos, donde le poníamos música, ilustraciones, y
me fui dando cuenta que de alguna manera esto también hacía sentido a otras personas, porque se estaba haciendo como un poquito más global, no solo quedaba en mi casa como un juego con mi hija. Y desde ahí sentí de alguna manera que podía aportar a través de un libro que fuera psicoemocional, que no solo trabajara historias, sino que también entregara unas guías de acompañamiento, no como una receta mágica de cómo ser padre, por ejemplo, en ese momento, sino que una guía de acompañamiento que instara a la reflexión de las emociones con los propios saberes de las familias. O sea, también de alguna manera tratando como de que las familias fueran explorando sus propias respuestas en relación a esos problemas que estaban viviendo. Que en el fondo tuvieran las herramientas para identificar el problema y que ellos fueran en la búsqueda de sus soluciones, porque como decías tú, cada familia es única y especial en su conjunto. Pero claro, o sea, yo creo que lo principal era que tuvieran las directrices para decir como chuta, quizás esto es lo que le está pasando y claro, y que ellos buscaran alguna solución. Claro. Y yo creo que fue un aporte bien significativo en este sentido. Y claro, cuéntame un poquito, porque no solamente a los niños, sino que también esto fue un aporte para los adultos, como tú decías, porque también les fue aliviando un poco el tema a ellos de no saber cómo lidiar o no saber qué hacer. Esto también los ayudó a ellos en este aspecto. Yo creo que sí, me imagino que sí, muchas veces algunos papás me escribieron, también algunos terapeutas que tenían el libro y que de alguna manera pudieron trabajar algún cuento, trabajar alguna emoción específica. Para mí yo sentía mucha felicidad al saber que estaba siendo útil para muchas personas en ese momento, que me dijeran, estoy trabajando el barrio de colores, que trabaja la tristeza, y he acompañado a esta niña por unos cuantos meses en esta terapia con este cuento. Era sin lugar a duda el mejor regalo que yo podría tener y que también me daba como una retroalimentación de que estaba sirviendo a otras personas. Definitivamente, ¿no? Eso es muy bueno también, ir buscando las herramientas y de ahí tú no te quedaste tranquila, pues esto avanzó y estamos viendo en imágenes que ahora nació el baúl de los sentimientos. Sí. Hablemos un poco también de este nuevo tomo que nos traes para presentar el día de hoy, Sofi. Bueno, este libro, El baúl de los sentimientos, nace de alguna manera de lo que dejó el baúl de las emociones, porque el baúl de las emociones después lo llevé a los colegios. ¿Y de qué manera lo transformé? El jugo de la abuelita, que es el primer cuento de este libro, lo transformé en una obra. Lo llevé a los distintos establecimientos de Talca y ahí después de la obra, obviamente yo trataba de hacer un conversatorio con los niños y habían miradas cruzadas en relación a lo que estaba pasando, obviamente, había un intercambio, había muchas respuestas de los niños y estas respuestas de alguna manera me ayudaron a mí a poder elaborar el segundo libro, ya que son como en realidad las emociones que ellos me fueron entregando en ese momento y que eran post pandemia, porque estas emociones yo creo que yo las percibía en ese momento en pandemia, claro, pero estas emociones fueron post pandemia. Además eran los niños de la post pandemia, que eran niños ya no de 6 años, sino que al menos los que yo iba a ver eran como entre 7, 8, 9 años más o menos, con sentimientos distintos. Ya no existía, por ejemplo, obviamente el miedo siempre es más transversal porque es una emoción básica, claro, pero ahora también habían emociones o sentimientos más complejos que nacen cuando uno empieza a crecer y a mirar que hay un otro, que hay una otra edad y que yo no soy la extensión de mi mamá solamente, sino que soy un individuo aparte de los demás y que los demás hacen cosas que me pueden a mí afectar, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, que son sentimientos mucho más complejos. ¿Y por qué yo digo sentimientos y no emociones? Porque lo quise mirar más desde el lado de que una emoción es mucho más aguda. Es como, ya yo siento rabia y la rabia viene rápido, es muy intensa, puedo sentir ganas de gritar, taquicardia, apretar los puños, claro, es mucho más intensa, pero se supone que se iría más luego. Versus un sentimiento, por ejemplo, si yo esa rabia la mantengo instalada por mucho más tiempo en mi cuerpo o la mantengo instalada por mucho más tiempo en mi historia, esa rabia se transformaría a lo mejor en un sentimiento de rencor, de resentimiento. Y la idea es que obviamente no esté instalada en mi vida porque me va a perjudicar. Quizás está instalada porque yo no sé, tuve alguna situación injusta, la percibí como injusta y la he mantenido por mucho tiempo. Y la idea es poder gestionar esa emoción o ese sentimiento complejo porque a la larga nos puede afectar y nos puede traer alguna enfermedad o algún problema en la vida, ¿ya? Con nuestra relación con las personas también, claro, con nuestro entorno, son varios factores los que inciden en eso. Claro, exactamente. Y por eso le puse el baúl de los sentimientos. ¿Por qué? Porque eran emociones que nos acompañan por más tiempo. O sea, de alguna manera, la vergüenza o la culpa, a veces la culpa la podemos sentir por mucho tiempo. ¿De qué manera puedo gestionar una emoción que es tan difícil en un niño, por ejemplo? ¿Cómo logro que un niño
se saque la capa de la culpa, como le digo yo, y pueda de alguna manera mirarla, ver por qué está y en qué sentimiento la puedo transformar que sea más útil para su vida. Claro, oye, qué increíble eso también, porque como decía, a medida que los niños van creciendo, todo se va volviendo más complejo. Vienen etapas de la vida y que sean biológicas también, que eso va fomentando, y como decía, el hecho de dejar de ser la extensión de la mami o del papi, y ya somos individuos. Valga la redundancia, somos seres individuales también, únicos en nuestra especie. Entonces, claro, me imagino también, como decías tú, son emociones más complejas, pero el formato se sigue manteniendo, el tema que sea como cuento, ilustrativo, sí, se sigue manteniendo. La verdad es que cambia un poquito, porque acá, por ejemplo, en el baúl de las emociones, es un libro, como es para niños más pequeños, es más tipo álbum. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen está en ambas páginas. Si te das cuenta, es una imagen que es mucho más grande, hay menor texto, porque los niños en general necesitan más imagen, por lo tanto el texto es más pequeño. ¡Qué precioso! Pero la imagen complementa mucho el texto, claro, por lo que así el niño puede entender de mejor manera lo que está viendo, ¿ya? Ahí se dan cuenta que es distinto, además es más grande también, porque los niños más pequeñitos generalmente necesitan como un libro mucho más que los sorprenda más en cuanto al tamaño, los colores, la textura. El tema visual tiene que ser más llamativo. Más llamativo, exactamente. Y como este libro está diseñado para niños de 8 años en adelante, la idea es que tenga mayor lectura. O sea, se supone que a esta edad los niños deberían leer un poco más. Entonces está como de alguna manera incitando a la lectura. Viene con una introducción un poco de lo que fue el viaje del baúl de las emociones por los colegios, cómo nació. Tiene un prólogo, que bueno, este libro tiene un editor, Franco Caballero, que también me ayudó mucho a poder de alguna manera podar literariamente el libro, darle mayor coherencia, y las ilustraciones son de Pablo Durán, que es el mismo que me ayudó con las ilustraciones del primer libro, ya el mismo ilustrador. Si se dan cuenta acá, la imagen es intercalada, ya, o sea, tiene más texto, mucho más texto, pero con una imagen que igual aporta a la lectura, porque de alguna manera igual a esta edad también los niños les gustan las imágenes todavía, ¿no? Son adolescentes o adultos que en realidad tienden más a la lectura. Pero claro, se nota ahí obviamente que la letra es más chica, tiene un poco más de texto, pero sigue con la dinámica de mantener ilustraciones también para que se vaya, para que no sea tan tedioso, porque a pesar de todo, a esa edad tampoco como que les gusta leer tanto, pero les gusta ir mezclando un poquito también. La idea es que pueda mezclarse lo visual con la parte más de comprensión. Claro, no es como nosotros, que en este caso puro texto, y para nosotros está bien. Claro, aunque igual de repente uno agradece una imagen. Por supuesto, para darle un respiro ahí. Claro, para tener como un descanso mental. Claro. Oye, bueno, hablemos de la relevancia en este sentido de poder continuar con este trabajo, porque como decías tú, también sirve para trabajar mucho en los establecimientos educacionales, o los padres que también se sientan como un poco complicados con estas situaciones. Hablemos de la relevancia que tiene también continuar con este trabajo, Sofía. Sí, mira, en realidad este libro, a través de la editorial Trayecto, se pudo postular en un concurso que se hace todos los años y quedó en algunos colegios, algunos establecimientos municipales del país, en los CRA, en las bibliotecas. Eso es súper bueno porque al final los niños, la gran mayoría va a poder tener acceso a un libro que pueden trabajar en orientación, en consejo de curso, porque creo que es súper importante poder instalar lo que es la emocionalidad en los colegios, no solamente la parte cognitiva, ya que lo que nos enseña de alguna manera a sobrellevar la vida son las emociones. Es la inteligencia emocional lo que de alguna manera deberíamos también poder desarrollar en los colegios ya a temprana edad, para que los niños también puedan aprender un léxico emocional, porque si no hay léxico emocional, ¿cómo pongo en palabra algo que siento pero no sé cómo se llama? O incluso el mismo niño también podría decir, yo creo que esto sería esto. También apelar un poco a la creatividad de los niños, porque ellos también nos enseñan en ese aspecto a no ser tan de etiqueta. Y eso también es lo que promueve un poco estos libros, de que en realidad, como nacen un poco desde la línea que a mí me guía mucho, que son las prácticas narrativas, que tienen que ver con no estigmatizar y no etiquetar a las personas, los libros trabajan mucho con eso, como con la exploración emocional, de que cada persona tiene que ponerle nombre a esa emoción y que es idiosincrática y particular de cada uno. Ahora también trabaja mucho con lo que es la externalización del problema. Por ejemplo, ya para que se entienda más, en el cuento de Rosita, que es una niña que tiene mucha angustia, ella de alguna manera a través de la escritura logra sacar afuera lo que es la ansiedad, ¿ya? Lo que es la angustia. Entonces se intenta externalizar esa emoción
intenta de alguna manera poner un poco de distancia y tratar de comprenderla, ahí está angustia, y de alguna manera poder ver de qué manera se puede relacionar con ella. Entonces Rosita, en vez de decir que es una niña ansiosa, no, es una niña que está tratando de relacionarse con su angustia y que a través de la escritura logra liberarse de ella. Entonces la invitación es que, por ejemplo, preguntarle a un niño, ya, Rosita se liberó de su angustia a través de la escritura. ¿Cómo te liberas tú de la angustia? ¿De qué manera lo haces? Puede ser hablando, puede ser abrazando, puede ser buscando a una persona que yo quiero, puede ser escribiendo en mi diario, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es como buscar de qué manera el niño responde frente a esa emoción, rescatando de alguna manera su saber, sus respuestas, honrando un poco su vida, porque en general uno tiende mucho a problematizar mucho a la gente. Y la idea acá es lo contrario, a rescatar un poco cómo la gente responde en esos momentos que son difíciles y que a veces lo hacemos pero no nos damos cuenta. Claro, el tema también, o sea, esto es un tema totalmente de orientaciones, como decías tú, que logremos también canalizar un poco, yo digo logremos, ya, con que los niños en este caso, todo en realidad. Claro, logremos canalizar nuestras emociones y como decías, a veces ni siquiera sabemos cómo expresar, pero quizás que busquemos, como decía la Sofi, maneras de liberarnos de esta angustia, como decía, hablando, puede ser con una actividad deportiva, o sea, cada uno tiene que buscar también la fórmula y a veces no nos damos cuenta porque no estamos en un ciclo de vida tan apurado que claro, no nos damos los tiempos a veces como de vivir las emociones y de sentarnos y decir como, chuta, me pasa esto y cómo lo hago. Eso tú también sientes que es un factor que yo siento que la vida también avanza a paso agigantado y muy rápido. ¿Tú sientes que eso también ha sido un factor que ha sido incidente en que también no nos preocupemos o dejemos un poco de lado el manejo de nuestras emociones o preocuparnos de nuestros sentimientos en ese sentido? Claro, es que yo creo que el ritmo de vida obviamente hace que las personas tiendan a correr y darse un tiempo, un momento, es perder el tiempo, porque tengo que ser productivo y tengo que cumplir con metas en el trabajo. Claro, entonces al final no paramos y no nos damos cuenta de lo que nos está pasando y eso tiende a que muchas personas de repente ya estén súper mal, hayan pasado meses, me llega gente que me dice, pasé esto y tal cosa y seguí, y yo digo, pero ¿cómo seguiste? ¿Cómo fuiste capaz de seguir con todo lo que te estaba pasando sin saber que estabas mal? No sé. No se dan el tiempo, no se instalan al menos una vez al día o a la semana para decir, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Yo creo que eso es súper importante, es un aprendizaje que uno tiene que instalar en su vida porque si no, de alguna manera, como digo, nos enferma. Mucha gente llega con un estrés terrible, con unas depresiones terribles, producto de no poder escucharse a sí mismo. Y la idea es poder escucharse a sí mismo para de alguna manera poder entregar algo bueno a la sociedad. Claro, mira, volviendo al tema del libro, y eso también quería que lo mencionara porque es una reflexión muy importante, la salud mental, cuidar nuestra salud mental, cuidarnos a nosotros. La gente que esté interesada, porque tú decías, algún establecimiento, biblioteca van a tener la opción de acceder, pero si hay familias en particular que quieran adquirirlo, ¿pueden hacerlo también? Sí, por supuesto. Bueno, el libro está en realidad en todas las librerías, no en todas, pero la gran mayoría está en Queleo, está en la Antártica chilena, está aquí en Talca, está en Casiopea, está en Ático Libros, también la pueden obtener a través de la página de Trayecto, www.trayecto.cl, y también lo pueden encargar y de alguna manera también pueden obtenerlo conmigo. Yo tengo hartas copias del baúl de las emociones, ya no me queda nada, pero el baúl de los sentimientos me quedan hartas copias y me pueden escribir a mi Instagram, a Cuentos de Sofía, y nos podemos coordinar para poder yo entregarles una copia del libro. Eso, Sofi, ahí entonces para que la gente también vaya viendo la posibilidad y como decía, que ojalá que los más pequeños también, sobre todo quienes son papás, puedan adquirirlo porque yo siento que esto es algo que se enfoca para todas las familias, ¿cierto? Algo que pueden en el fondo utilizar, es una herramienta para todas las familias, estoy entendiendo yo, ¿cierto? Claro, sí, es una herramienta que se puede trabajar, por ejemplo, después de almuerzo, ustedes pueden hacer las actividades del libro, hay muchas actividades súper lúdicas que de alguna manera nos ayudan a trabajar en conjunto. Y de otra forma también se puede trabajar con los profesores, o sea, cualquier adulto que acompañe a un niño puede realizar las actividades que están aquí. Un niño solo, por ejemplo, de 10 años también las puede realizar, pero un niño quizás que tenga 6 años sería súper indispensable un adulto al lado para acompañarlo.
Claro. Bueno, y otra cosa, para la gente también, aparte de adquirir el libro, quizás quiera conocerte, quiera trabajar contigo en este caso, que diga como chuta, sí, necesito ayuda, necesito conversar con alguien. ¿Cómo te pueden contactar también? Bueno, me pueden contactar por el Instagram de Cuentas de Sofía. También pueden contactarme por medio de mi Facebook. Y bueno, en mi Instagram sale un poco como la manera de llegar, sale el número, sale la dirección donde atiendo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, el ahí Instagram. ustedes pueden buscar información, si quieren escribirme, si quieren saber novedades de otro libro o si quieren adquirir alguna copia. Por ejemplo, también me han escrito por ese medio colegios para que yo lleve el libro a través de la actividad dramatizada. Por ese medio me pueden Eso ubicar. también se pueden coordinar establecimiento entonces Sí. para llevarte, para que puedas hablar de, bueno, llevar, como decías tú, la parte más de dramaturgia y por supuesto después este conversatorio con los más pequeños. Claro. Ujú. ¿Ve? Así que ya lo sabe, cuentos.d.sofía, ahí la puede contactar por supuesto y conocer este trabajo. Sin duda que le va a venir, pero súper bien, sobre todo en la etapa de los más pequeños, cuando uno no podamos manejar algunas emociones también. Entonces, ahí ya lo sabe. Bueno, tenemos el baúl de las emociones. A la Sofi ya no le quedan copias, quizás en librerías la puede encontrar. Y tenemos el baúl de los sentimientos, que como decía, ahí va a poder adquirirlos. Bueno, Sofía, muchas gracias. Esperemos que este trabajo no pare, porque en realidad siento que es indispensable lo que Sí. tú estás hecho. Eres pionera en este sentido también. Y creo que es muy bonito la labor que has hecho, porque aparte de tú ayudar a tu hija, ayudarte a ti, también ayudaste a muchas familias, quizás que fue uno de los tiempos más crudos que hemos vivido, que fue la pandemia. Así que esperemos que esto continúe, pues que no pare y que sigas también con el apoyo de los Muchas gracias, Francisca. Gracias por el espacio también, porque creo que es súper importante que el tema de las emociones y del desarrollo emocional se lleve también a las pantallas para que las personas también le tomen el peso de lo que significa trabajar desde muy chiquititos con ellas. Las puertas de Canal 30 siempre abiertas Muchas para gracias. cuando requiera venir, no solamente con libros, sino si también quiere venir a hablar de psicología, ningún problema. Ya, muchas gracias. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a despedir este bloque, pero no se preocupe que a la vuelta vamos a tener una notita. Así que vamos y volvemos aquí en Más Positivo.